Veo que este acelera, va, y no veo que para. Y de repente le digo, ¡Onza! Y este, ¡pa! Pero venía literalmente y dando vuelta un camión. O sea, me sacaste al mundo. Oriundo de San Pedro de la Paz. Mi primera opción siempre fue el Conce. Tuve una mala experiencia, porque al final cuando fui a prueba estuve como 5 minutos. Y dije, bueno, si no logro ser futbolista, quiero ir a... me quedaría en el servicio militar. Yo creo que es un programa para tirar palo igual, ¿o no? Por supuesto. Sí, yo tuve la chance antes de ir a Colo-Colo. Yo fui invitado, estando en la de Conce, a un aniversario de Colo-Colo. Ya, pero usted sabe que habían compañeros que decidían quién entraban y quién no. Ya. Entonces no pude llegar, seguramente porque no era muy querido por algún compañero suyo, a salir, no sé, pues en la prensa todos los días o más tiempo, y eso va generando también que uno empiece a hacer estupideces, pues, a no a ser un profesional como uno lo debía hacer, pero también correspondía a los tiempos de juventud. Yo salí de Cobreloa, entre comillas, como sin avisar, tenía una cláusula de salida. Pero si hay un club que yo verdaderamente le debo como disculpa es a Cobreloa. Pero tú vas con Colo-Colo todos los tiempos, a la región que vaya, a la comuna que vaya, está lleno de hinchas, los hinchas te conocen, es algo bien popular y fuerte. Entonces son cuestiones un poco donde uno después se sienta con el tiempo y dice, bueno, estuve acá en Colo-Colo, estuve en la U, estuve en Cobreloa, y empiezas a hacer un recuento un poco de tu profesión. Y simplemente digo siempre que, bueno, Dios fue permitiendo eso en el camino, y hoy día haber tenido una carrera también tan larga, bonita, a mí me llena de orgullo. Haz girar la suerte en el casino de vidavegas.com. Sumérgete en una experiencia online única con las mejores tragamonedas, ruleta y casino en vivo. Diversión, transparencia y premio te esperan. Regístrate con el código promocional Fierro y prueba tu suerte con 5.000 en apuestas gratis. Vidavegas.com, el juego empieza aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente de saludarlos a ustedes, a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, TikTok, canal de YouTube. Estamos nuevamente junto a ustedes, hoy día nuevamente con un invitado de lujo. Siempre nosotros vamos a recalcar siempre que nuestros invitados siempre son de primer nivel. Hoy día tenemos la fortuna, el placer de poder conocer un poco más de la historia del señor Luis Pedro Figueroa. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Cómo está, amigo mío? ¿Me va a dar mate o no? ¿Cómo le ha ido? Por no supuesto. No me ha dado ningún mate. No, 30 por supuesto. ¿Cómo está? Primero que te lo voy a saludar. ¿Cómo está? Bien, todo bien. ¿Cómo le ha ido? Más viejo, más veterano, pero bien. Gracias a Dios, súper bien. Así que muchas gracias por la invitación. Es lindo poder compartir con un ex compañero de fútbol. Dejémoslo ahí. ¿Amigo? Así que, ¿Amigo no? Sí, digamos, depende de esta entrevista si seguimos la amistad o no. Pero hasta ahora bien. Así que... Sí, entró ahí. Es que he visto la otra entrevista y sé que a sus amigos los trata muy bien. Así que Lo veo con gorro, amigo mío. ¿Por qué está con gorrito? ¿Mucho frío? Por el frío. Ya. Así que bueno, te voy a dar un mate para Por que frío se pueda... en la pelada. Amigo mío, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, muy contento de poder tenerlo, de contar un poquito ahí usted, su historia, sus anécdotas, que debe tener muchas, me parece. No. Su vida, en qué está. Pero vamos a comenzar siempre por el principio. ¿Cómo nace esto del fútbol para Luis Pedro Figueroa? ¿A los cuántos años? ¿De dónde comenzó? Usted de Concepción, ¿no? Yo de Concepción, oriundo de San Pedro de la Paz, una comuna muy, muy linda, hoy día que ha crecido mucho. Pero bueno, lo chistoso de eso es que no comencé jugando fútbol en mi comuna. Un tema de mi viejo, que él era árbitro, encargado de serie, jugaba, la hacía todo. Entonces era desde los viernes que iba a reunión de árbitro, lo acompañaba, hasta el día sábado, domingo, donde jugaba. Bueno, yo jugaba en las series más chicas. ¿Él te arbitraba? Una oportunidad me arbitró y me mostró amarilla. No le podía decir nada. Era de los árbitros pesaditos. Pero tuve esa experiencia y nunca lo olvido, que era típico. Él ponía la mano, no me discuta más. Así que me comí esa amarilla, pero de ahí un poquito el tema del fútbol. Siempre me gustó jugar, los recuerdos que uno va teniendo de esa época.
pero sí disfrutaba, o sea, el fin de semana yo sabía que también tenía que estar todo el día en la cancha, canchas de barro, en el barrio, así que, como se dice por ahí, se pasaba bien. Yo disfrutaba mucho, disfruté mucho mi infancia relacionada con el fútbol, así que la pasaba muy bien con mi viejo. ¿A qué edad fue eso, no? No, ahí Ese tú empiezas comienzo. a jugar, lo que pasa es que ya mi viejo como era árbitro, iba a las reuniones de árbitro los días viernes, terminaban tarde, y después el otro día, el día sábado, siempre jugaba en la mañana, 9 de la mañana empezaban los partidos y después me tenía que guiar todo el día porque él, como te digo, Invitado. arbitraba, después dirigía, jugaba, así que no, la hacía toda. Mi tío era dueño del club, así que estaba todo más o menos arreglado, pero sabes que no. Los recuerdos que tengo de mi infancia son maravillosos porque, bueno, primero estás en la cancha, después típico están los viejitos ahí del barrio, todos te quieren apadrinar, que eres bueno, pero al final no llegaba el zapato, los zapatos no llegaban nunca, pero bueno, era parte como de ese tiempo, pero lo disfrutaba mucho. Anécdota de esa época, mucho pan, jamón queso, Mortadela, mantequilla, mortadela, mantequilla, empezaba a probar un barraqueta. poquito más el tema del picante ahí con bebidas. Así, llegaba así con la guata a la casa llena de bebida, de Fanta, Coca-Cola. Así que bueno, pero tengo muy lindos recuerdos de mi infancia relacionados con el tema del fútbol. Eso siempre fue en cancha de barrio. En cancha de barrio, pero con lo que te comentaba al principio, yo soy de San Pedro, pero viajábamos como 1 hora y cuarto, 1 hora 20 más o menos en micro, y llegábamos a jugar a otro lugar que se llamaba Barrio Norte, muy cerca del Ester Roa, que en esa época es Collao. Entonces también muy cerca, y eso también me permitía ir al estadio a ver partidos también. ¿Cómo se da la llegada a lo de Conce? Yo llego a los 15 años, había tenido pruebas en realidad porque también en esa época, por un tema de trabajo también de tus viejos, que trabajaba todo el día, mi mamá dueña de casa, siempre uno escuchaba en la época, no, tu hijo no sé, era bueno para la pelota, llévalo a probar, pero no existía esa posibilidad. Hoy día uno tiene posibilidades también de ayudar a tu hijo, de llevarlo Pero en auto. escúchame, y tanto de esa posibilidad que me estás hablando de que no la tenías, claramente quizás como en Santiago, en equipos, tanto equipos que hay en la octava región, porque hay varios, ¿no? Hay muchos. Nunca se te dio esa posibilidad de ir a Huachipato, Deportes Concepción, Lota, Sí, Fernández Vial. no, claro, pero lo que yo un poco te explicaba que no había esa instancia como de que tus papás te llevaran a pruebas, no nacía mucho desde ahí. Pues mi papá trabajaba en la construcción, entonces hasta que ya cuando uno va creciendo es como vas con un amigo, vamos a probarnos, que es lo más típico. Entonces, bueno, yo soy hincha de Deportes Concepción, Deportes Concepción. Deportes Concepción, el más grande del sur. Siempre lo he dicho en realidad y bueno, mi intención era un poco ir ahí a tu club de amor. Pues, uno siempre tiene un club que es de chico, que hincha, entonces mi primera opción siempre fue el Conce. Y tuve una mala experiencia porque al final cuando fui a prueba estuve como 5 minutos antes de que, entre comillas, el profe se acordara que tenía 2 chicos afuera esperando que se me había olvidado. Entonces esa mala experiencia que tuve con el club de tus amores, que eres más chico Claro. y uno se empieza a pasar rollo, pasó un poquito eso, pero no quedé, o sea, no seguí insistiendo porque tuve una mala experiencia. Y después, donde estuve apoyado por una tía, era en Huachipato. Y me pasaba que tenía que ir de San Pedro a Talcahuano y también eran 4 pasajes, era un tema. Y ya cuando, después de una larga prueba y de mucha gente que iba a Huachipato, digamos que en la zona sur, en la época, bueno, hasta el día de hoy es una muy buena institución, pero en la época te auspiciaba Dida, te daban para el pasaje, te podían tener en pensiones, entonces era como el Era club como equipo más solvente que estaba en ese más momento. solvente, entonces uno tenía más posibilidad, entonces ir ahí y quedar te daba la posibilidad también de que te ayudaran económicamente, por lo menos con los pasajes. Y en esa época, cuando yo estuve en la prueba masiva, íbamos quedando como 4. Y esa semana donde ellos definían justamente los que quedaban, yo no fui, pero por un tema económico de mi viejo. Así que desistí hasta que aparece el lado de Conce, me dice un amigo que fuéramos a entrenar. Así que llegué, bueno, el primer entrenamiento ya
quedé porque era diferente. La U de Conce recién había subido, estaba haciendo sus Era un cadetes, equipo entonces nuevo, claro. todo el que no quedaba en Huachipato iba a la U Iba de a la U de Conce, el Conce. que no quedaba en el Conce iba a la U de Conce, el que no quedaba en el Vial iba a la U de Conce, el que no estaba en Lote iba a la U de Conce, entonces como que se fue sumando un poco eso. Así que llegué a los 15 y gracias a Dios también se dio la posibilidad que a los 16 ya debutara. Creo que por lo mismo, porque no había tanta calidad de muchos jugadores, entonces el que sobresalía iba al Tenía plantel más y posibilidades. tenía más posibilidades y así fue muy rápido el tema de mi debut y estar en el fútbol también fue súper rápido, convivir con gente grande, muy A rápido. los 16 años debutaste. A los 16 debuté ¿Te acuerdas? Me imagino que sí. contra Vial. Contra Vial jugué, bueno, fui a la banca y a los 30 minutos se lesiona un compañero. Y ahí ingreso, ganamos 1-0 ese partido. Lo más chistoso que el otro día tenía que presentarme al servicio militar al lado. Entonces dije, bueno, ya debuté, pero Con esta siempre, me no, salvo. siempre tienes la duda de que al final puedas quedar. Yo siempre pensé a esa época que uno tiene esos pensamientos medio de futuro y cuestiones. Dije, bueno, si no logro ser futbolista, quiero me quedaría en el servicio militar, pero cuando ya empiezas a jugar, tú dices, mejor no. O Pues, sea, así que, cuando jugaste ya te cambió al tiro el pensamiento sí, que po. tenías hace unos días, unos meses atrás, de que si no era jugador ya estaba en el Es servicio. que seguro lo que te pasó a ti también, pues uno va a probarse un club, pero no tiene esa mente a futuro, más que decir, bueno, quiero ser jugador profesional. Tuviste, Lucho, un paso, bueno, el paso en la U de Conce en unos años fue bastante interesante, importante dentro del crecimiento de la Universidad de Concepción. O sea, ustedes, desde que comenzó el club, que cuando me estaba hablando era bien nuevo, pasaron rápidamente escalas bien de buena temporada, me refiero, hasta llegar a un momento que armaron un plantel, pero exquisito en primera división. Sí, fue muy bueno ese proceso que lo pasé como de primera vez. No fue mucho el tiempo que estuvo Lau de Conce en la segunda división hasta que subimos y ese Yuri primer Fernández era el año técnico, ¿no? con Yure Fernández subimos. Y después subimos, bueno, a primera, que coincide en realidad con una cantidad de futbolistas que venía un poco de no estar en los clubes, que no los dejaron y empezaron a ir a préstamo a Lau de Conce. Y se hizo un plantel buenísimo. Bueno, ese año tuvimos semifinal con Colo-Colo. Creo que estaba Zamorano en esa época. Bueno, venía un poquito el grupo de ustedes también, que ya había debutado en la quiebra. Entonces era fuerte el lado de Conce. Como era un equipo que no tenía mucho arraigo con el tema de hincha, el equipo como jugaba también, iban hinchas del Conce, iban hinchas del No, y Vial, aparte era un del- equipo de joven, Lota, o sea, era un y equipo, yo no sí. olvido que esa semifinal con Colo-Colo había gente como lo que me pasaba a mí cuando iba al estadio con el Conce y Vial, que quedaba afuera. Y esa sensación tuve yo en ese partido de la U de Conce Colo-Colo, que hay gente que quedó afuera, porque en realidad era un equipo que jugaba bien y que no tenía algo bien arraigado con hincha, entonces iban muchos a vernos, pero fue un año muy bueno, un año en lo personal también que sentí que me fue bien, que logré ya estar y probarme un poquito con la primera división. Esa era un poco la sensación, así que fue un buen año el que tuvimos y si hubiese sido un campeonato largo nosotros hubiésemos salido campeón de esa temporada, pero era playoff en esa época, así que y clasificamos directamente a la Libertadores del 2004 cuando venía. Oye, Luchito, y de ese momento que debutaste, de esa temporada que fuiste escalando, bueno, no solamente tú, sino que el club, la institución, ¿cuál fue tu mejor temporada según tú? Yo creo que fue esa porque, bueno, el 2003 Esa que llegamos a la llegamos semifinal. contra Colo-Colo, porque había una cuestión ya muy natural de jugar. Bueno, en la época que seguramente le fue pasando a todo futbolista, cuando en realidad cuando tú inicias como que no te importa mucho si en realidad cumple un orden táctico, si falla una pelota, qué dirán, si te empiezan a, no sé, a pifiar o a criticar. No existían redes sociales en la época, entonces como que uno jugaba suelto. Y eso por lo menos yo tenía 18 años ahí. Y la manera de jugar, aparte que siempre he dicho lo mismo, tenía ya a Jorge, entonces eso también le daba mucho más posibilidad a que tu juego, por lo menos a ser un volante, se mostrara de una forma diferente. Ahora, en eso yo creo que vamos a coincidir, porque cuando tú estuviste en Colo-Colo y esa época era solamente ir al espacio, te llegaba la pelota y coincidía entre el pase y el que tú pudieras conseguir también justamente generar esa posibilidad para un pase de Jorge.
En esa época quien estaba también el Coto Rivera, que también jugaba bien, Claro, André Bose, ¿no? Oroz, Bosellur, que entraba siempre en los segundos tiempos, era ¿El muy Hugo potente. también estaba ahí? No, Hugo llegó el después. 2004. Ya. El equipo se puso feo el 2004. Pero, pero no, el 2003 fue eso y el 2004 también. Bueno, después llegó Mario Cáceres, el ex fibroso Cáceres. En esa época que era muy fibroso. Mario Lobeto, ¿ah? ¿Lo ve? No, Sí, no lo creo ve, que lo lo ve. vea. ¿Y no lo has invitado? No. Entonces no puedes defender. Está en la lista. Pero está, Está en me la imagino. Bien larga. ¿Cuántos listos te falta para que llegue ahí? Vamos en el. ¿Cuánto? La semana pasada teníamos a Felipe Flores y éramos de los 2000, estaba en el 1999. Mario debe estar como en. Hoy en está 1978. flaco. ¿Quién? Felipe, lo vi. Sí. Y se le notan más grandes las orejas. La orejita. Es impresionante. Ah, bueno, llegaste con todo y me Pero mataste si por el mate. ustedes me mataste dicen que vea el programa, lo he visto. Pero esto es Después serio, tengo que ¿no? analizar a tu invitado. Ya, ponte cero. Sigue, por favor, comentándome ahí. No, pues eso fue una buena temporada. En realidad como que despertó esto de realmente hoy día soy un jugador profesional y es como que, bueno, ya estoy acá, es como que te pruebas con los equipos grandes. Y eso era un poco lo que pasaba en la época. Y ahí empieza ya un poquito el tema de los representantes, que las marcas te empiezan a auspiciar, como que uno dice, bueno, ya estoy acá y hay que ir construyendo una vía de profesión, pero que en esa época también uno es más joven, entonces como que todavía vive el proceso eso, estáis como en una burbuja y vas pasando un poquito esta prueba de saber que si realmente va a servir para jugar fútbol. Yo te conocí en la selección sub-20, que fuimos la primera vez que compartimos. Te había visto jugar claramente, pero como persona no te había conocido hasta en esa selección. ¿Esa fue tu primera llamada a la selección? ¿La Esa sub-20? sub-20, sí, fue increíble. Bueno, yo tengo un pensamiento sobre eso porque la selección esa era extraordinaria. O sea, si uno considera el tema de los nombres, Claudio Bravo, Miguel Pinto, Acebal, usted que venía jugando, Pinilla, Jiménez, ¿quién más apareció ahí? Bueno, siempre me acuerdo de Jara, que venía de Católica, Lucho Jara. Pero una selección muy potente. Los que no éramos, o de alguna otra forma de regiones, era Marco Estrada, que Marco ya había debutado a los 12 años. 12 años, sí, 12, 13 años. Ya era cabo, superdotado. era superdotado en esa época, y yo venía de los de Conce, de Primera B, del sur. Y entonces era un tema. Ahora, yo nunca tuve falta como de carácter y de personalidad respecto a eso, pero yo llegaba a Pintura con solamente, o sea, gente de Colo-Colo, la U, prácticamente, que en esa época era muy fuerte, que ya jugaban en primera, entonces no era algo fácil, pero siempre entendí que mi carácter me iba a ayudar mucho. Yo siempre me acuerdo, no voy a dar nombre, pero había un compañero. Hicimos fútbol la primera semana y se acerca y me dice, ¿jugáis bien? ¿Ah? Así como, jugaba en equipo grande, no vamos a decir, pero bien despectivo, como que tú vienes del sur, ¿jugáis bien? Le digo, sí, juego bien. Pero la sensación era como que es la verdad, porque cuando tú estás en capital, hace sentir a los que vienen de afuera y de provincia. Lo bueno que yo siempre tuve como carácter respecto a eso, entonces no me fue un problema. Pero sí recuerdo que esa selección era tan buena que quedamos eliminados en la primera fase. Y después cuando volvemos, nunca lo voy a olvidar, bajo del bus de la selección y yo digo, nunca más voy a volver. O sea, la sensación como que ya me llamaron a la selección y no vuelvo más. ¿Te acuerdas dónde quedamos eliminados? ¿A dónde fue eso? La ciudad, nunca, siempre la nombro, es... ¿País? No, sí, pues sí, estuvimos en Uruguay, Colonia. En Colonia. ¿Se acuerda que usted tomaba los carritos de...? No, yo no era. No. Por eso quiero llegar a eso. Habían dos compañeros, ¿se acuerdan que andaban en motito? Pero en moto no estaba autorizado eso. Pero usted no andabas en el carrito de golf. No. Pero el carro de golf Eran sus estaba amigos, autorizado. eran tus amigos. No, yo con el que hacía habitación era con Hugo No, Rubio. yo no Hugo estoy- Rubio yo a las no 3 te de la estoy- mañana me no. despertaba porque hacía abdominales. Lo único que puedo Pero decir. yo no te estoy hablando de que eran tus amigos, o sea, que eran tu compañero de pieza, eran tus amigos. Dije yo, nada más. No, pero es que ahí no... Tú sabes que sí. No. ¿No va a jugar a Liverpool? ¿Cómo? No. ¿Ya va a jugar a Liverpool? Un poquito. Sí, pues lo que pasa es que ahí también tuvimos inconvenientes porque esa selección, lamentablemente, que era muy buena, Sí. teníamos dos entrenadores.
que era Cavalieri, que ya no está con vida, y César. César Bacha. Entonces no sabíamos quién ¿Te dirigía. acordáis que en ese tiempo... Ya, pero cuente, no me tira a mí la pelea. Usted diga lo que pasó con sus compañeros. No. Cuando uno ¿No se le acuerda dio- cuando aparecieron los hermanos sin dolor en el programa de televisión y le habían puesto a los técnicos los hermanos sin dolor? No, hay mucha. Lo que pasa es que no se pueden contar esa historias, pero sí era una selección muy potente, pero también una selección que la gran mayoría ya jugábamos, habíamos debutado en el fútbol profesional, entonces ya más o menos todos tenían, por así decirlo, una cierta vida en el fútbol. Y como tuvimos en realidad estos dos entrenadores, que fue una muy mala idea, no por ellos, sino por quien los puso a los dos a dirigir, es complejo, pues, y eso no, yo creo que nos dificultó, pero sin duda tú fuiste al aniversario de Colonia. Ah, sí. Ah, ya. Ya, pues yo y Hugo Rubio nos fuimos. Pausa. Y ya volvemos. Si eres amante de los deportes, juega con los mejores en vidavegas.com. Desde fútbol y baloncesto hasta Fórmula 1 o UFC. Cada apuesta es una oportunidad única para sentir la adrenalina. Crea tu cuenta con el código promocional Fierro y recibe 5.000 en apuestas gratis para empezar. vidavegas.com, donde la emoción nunca se detiene. El gol de tu vida es presentado por vidavegas.com. Y te voy a hacer una pregunta. El gol de tu vida, para ti, ¿cuál es? Tengo dos, por así decirlo, que al final marcaron algo, que fue con O'Higgins Católica. ¿San Carlos? En San Carlos. Ganamos 2-1, sí, 2-1 más o menos. Y fue el año justamente que coincide que en O'Higgins salimos campeones. Yo considero que esos fueron importantes. Saber que el último partido, que fue el Tuco Hernández, justamente es algo que marca a la institución, pero para mí marcaron también el hecho de con quien peleamos la final después, esa final, fueron partidos para mí también sumamente claves. Y que hasta el día de hoy, por lo menos, también la gente allá me lo recuerda, las pocas veces que me recuerda algo. El gol de tu vida fue presentado por vidavegas.com. Cuando te toca salir de la U de Conce, ¿te vas a...? A la U. Cuando te llega esa oferta de la U, ¿cómo lo tomaste? Yo creo que es un programa para tirar palo igual, ¿o no? Por supuesto. Dale nomás. Sí, yo tuve la chance antes de ir a Colo Colo. Yo fui invitado, estando en la U de Conce, a un aniversario de Colo Colo. Creo que ese partido, yo nunca había tenido ningún contacto ni relación con Colo Colo. Creo que ese partido también vino el Chino Millar del Sur. Coincide que después el Chino llega también a Colo Colo. Entonces, como que por ahí recibe esa invitación, bueno, voy allá. Pero en la época, que yo creo que usted lo sabe más que yo, Escúchame, don Gonzalo ¿a un aniversario? Fierro, ¿A un partido o a una comida? No, un partido de aniversario que se jugó en el Monumental. Ah, ya. Estoy hablando hace muchos Sí, años sí, atrás, sí, cuando yo estaba en lo de Conce. Entonces me imagino que también era como por ahí para poder llegar después a tener un la opción de tiempo más, Colo-Colo. Estratégicamente creo que era por ahí. Justamente consigue que vine con el Chino, ¿sabes? ¿Y qué tengo que ver yo? Y ahora viene, porque yo tuve la opción de llegar antes a Colo-Colo. Ya, pero usted sabe que habían compañeros que decidían quién entraban y quién no. Ya. Entonces no pude llegar seguramente porque no era muy querido por algún compañero suyo. Ya. Eso es lo que yo diría. ¿Usted se enteró de eso después? Sí, pues, usted sabe que en el fútbol todo se sabe. ¿Puede dar nombre? No, usted sabe que son nuestros códigos. Ve que usted ahora que es periodista dice, No, yo no soy periodista. No. pero está en el mundo. Bueno, estoy está en esto, pero mundo, no. que le ha ido bien en TNT, por cierto, que ya Ey. está teniendo muchos más partidos. Me ve y usted, más con entonces. este programa. Me ve. Sí, pues recuerda que uno cuando tiene amigos también los va felicitando porque ha ido mejorando mucho eso. Ya, pero escúchame, pero estoy preguntando tu paso que diste de la U de Conce a la U. ¿Cómo Ya. lo tomaste? ¿Te fuiste? Cambiamos entonces. Lo salvo. Dale, sí, cuéntame pues, ese- no, también. ¿Tu familia cómo lo tomó? Sorpresivo. No, Tu entorno. lógico que cuando uno viene de. Estaba, insisto, ahí no estabas casado nada todavía, ¿no?
¿O No, sí? pues, no estaba casado. ¿Pero estabas pololeando? Estaba, no, o sea, normal. No, pero estaba no solo. tengo recuerdo, sí, solo. Ya. Y aparece justamente esta opción, se da, yo venía como ya al lado de Conce que no me dejaban salir, insisto que yo había tenido la posibilidad de venir a Colo Colo antes, y no me dejaban salir, entonces ya uno se empieza a mal revelar de alguna otra forma, porque tampoco uno tiene tanta experiencia, porque a veces no tiene la gente que te va aconsejando, que de alguna otra forma te ordena la idea. Pero yo como entre comillas, como que uno va bajando el rendimiento, yo con los pocos hinchas, en realidad el lado de Conce no tiene una gran multitud de hinchas, pero los que iban en esa época ya te empiezan a reclamar, entonces yo decía, imagínate que empecé acá al lado de Conce, dentro de todo un equipo que no tiene historia, empecé a ir a la selección, el primer jugador de ahí, entonces después ya la gente te va reclamando. Ahora, es normal que eso suceda, pero ya estaba desgastado hasta que aparece también un representante y genera también la posibilidad de ir a la U. Así que ahí salgo, justamente coincide que salgo con Droguet y vamos juntos a la U. Así que se dio esa forma también, típico que uno sale del sur y llega a la capital. Conce igual es una región grande, pero entendemos que siempre la capital es otra cosa. Claro, otra cosa. Entonces, la verdad que eso fue lo que sucedió y la verdad que después ya, insisto, los primeros 6 meses me costó porque también, insisto, uno llega a otro mundo, ya empieza a salir, no sé, pues en la prensa todos los días o más tiempo, y eso va generando también que uno empiece a hacer estupideces, pues, a no a ser un profesional como uno lo debía hacer, pero también correspondía a los tiempos de juventud. Hasta que después de 6 meses yo creo que ya comencé a ordenar ese proceso de jugador y ya siento que me fue un poco mejor. Claramente ya es diferente porque ya te va conociendo la gente, entonces si tú vas a un lugar ya se sabe, Santiago también tiene un poco eso, pero creo que fueron esos 6 meses donde también tuve que pasar por ese proceso y después ya empecé a jugar con Gustavo Huerta y ahí ya cambió un poquito el papel y también la responsabilidad de representar a un equipo tan potente como la U. ¿Cuánto tiempo tuviste en la U? 1 año y medio alcancé a estar. Y después de ahí te fuiste. A mí fue Argentina, Arsenal de Sarandí y Banfield. Y también fue un solo año, pero también ahí, o sea, yo nunca fui irrespetuoso, ni, o sea, mañoso no puede ser. ¿En qué sentido? Justamente ¿Cuándo te porque fuiste? yo me fui por 3 años a Arsenal, ya, ese equipo lo manejaba el hijo de Grondona. ¿Ya? Y era uno de los clubes que en realidad tú no tenías problemas de pago, te pagaban bien, te pagaban a la fecha. Y yo ahí era mi entrenador Alfaro, que hoy día es Gustavo Alfaro, que hoy día es entrenador de Paraguay. Y en una práctica, faltando un partido para clasificar a Sudamericana, a mí se me ocurre como con el capitán pelearme con otro jugador en una práctica de fútbol, 2 días antes del partido con Estudiantes, y yo mismo en mi cabeza empiezo a generar cuestiones y que no sé, pues como que me culpa a mí por la pelea, estupideces de la época y de la inmadurez. Y voy rápido al camarín, me ducho rápido, me pongo la ropa de citación y voy al camarín de Gustavo, golpeo y le digo, no voy a concentrar. No voy a concentrar. Ah, sí. Así, pero bueno, O sea, esas cosas que en- estaba cegado. Y bueno, lo que uno piensa después con el tiempo, te puedes encontrar con algo diferente y me encontré con algo totalmente diferente, pues, justamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor un entrenador dice, ya, tranquilo, ¿qué pasó? Ya hablemos, ya, ándate, tranquilo, no pasa nada. Sin embargo, Pero me no fue dice, así. vaya. O sea, pensaste que a lo mejor iba a ser una reacción distinta. Pero siempre pensando, yo en realidad, si tú me preguntas algo, yo soy como si tú me dices blanco negro y te voy a decir uno de los dos. No me demoro mucho en eso y capaz que eso a lo mejor sea un error. Con el tiempo creo que uno tiene que detenerse un poquito más en analizar las cosas. Pero era como, fui por un tema de convicción de la época, que siempre fui así, y claro, recibí algo totalmente diferente. Entonces, vaya, bueno, llego a la casa y ya estaba casado, ya tuve un inconveniente y en la casa, ¿qué pasó? se Y te me vino dicen, pero ¿qué A está dar ahí? explicaciones en la casa. En la casa. Entonces, Ahí sí que la cosa más se explicaciones que fierro, imagínate. Yo sé que da explicaciones, pero bueno, todavía doy conté la explicación. historia. Todavía doy explicación, amigo. Ah, ya. Y bueno, lo de siempre. Y al final, claro, llego al partido, todo bien, clasificamos a Sudamericana.
Maravilloso, termina el campeonato y me avisa que era dueño de mi pase en ese entonces, me dice, hay que irse a préstamo. Ya, entonces, bueno, aparecen un par de nombres y me llama Chocho Job, que está en Banfield. No, te quiero acá, chileno, yo te conozco, sé cómo juega, vente para acá, todo bien. Bueno, cuento corto, Sudamericana, los últimos 5 minutos apagué en la tele, Arsenal de Sarandí, campeón de Sudamericana. Me quería morir. Todos mis compañeros celebrando todo, y yo ahí, ¿Y el niño? y más encima, yo me dice, no, acá vas a jugar chileno, no. Llego allá, al mes como que ya tenía, fue Jairo Patiño, colombiano, como que arregló y jugaba en mi puesto. Po. Pero bueno, también ahí aprendí muchas cosas en Banfield y ahí entendí con estas situaciones que también mi vida ya era una vida profesional, que no dependía de mi estado, mi forma de trabajar, si era considerado o no. Por lo menos eso bueno, esa etapa argentina a mí me sirvió mucho para crecer y madurar respecto a eso. Y a pesar de haber tomado esta mala decisión, después ir a este otro lugar, y justamente estar con esa sensación de que pudiste haber salido campeón de Sudamericana y estar mucho tiempo. En esa época, yo ni el Papu Gómez, éramos compañeros con el Papu Gómez, como que nos ponía poco, entonces los compañeros decían, pero ¿cómo nos juegan? Pero Alfaro era muy de 4-4-2, me pasó dos veces con él, no, me pasó 2 veces, ya, Luis, estaba ahí, literal, en mitad de cancha, 2. Usted sabe que no podemos mentir, don Gonzalo. Llego y hacemos el gol, 1-0, Luis para atrás, línea de 18 atrás con Alfaro. Y bueno, porque él basa mucho su juego en eso, en la seguridad defensiva y en las pelotas detenidas. Tal cual. Lo que nos pasó. Entonces, cuando a mí me preguntaron, Alfaro trabaja así. Porque es un tipo que trabaja 40 minutos, no te miento, las pelotas detenidas. ¿Dónde tiene que ir el balón? ¿Dónde tienen que ir los jugadores? Entonces era un tipo sumamente preparado respecto a eso. Pero me pasaba eso. Po. Pero bueno, fue una experiencia que, insisto, cuando voy a Banfield me ayudó a entender que lo que estaba haciendo y lo que iba a ser mi vida, lo que iba a marcar la diferencia era vivir verdaderamente como un profesional del fútbol. Que en esa época a veces uno no lo entiende y discute, uno piensa que tiene que jugar sí o sí, pero aprendí mucho en esa temporada. Saludos a mis compañeros campeones de Sudamericana. Oye, Luchito, Claro. pasaste a Colo-Colo, llegaste a Colo-Colo, ¿cómo tomaste esa, no noticia, pero esa posibilidad en su momento, o en ese momento, cuando te hablan de Colo-Colo sabiendo que habías pasado por la U, sabiendo que a lo mejor el hincha te iba a cuestionar, sabiendo que la rivalidad que hay todos la conocemos, ¿no dudaste? ¿O No. tuviste un poco de... o no sé? No, porque yo después de Argentina vengo a Cobreloa y antes de eso existió la posibilidad claramente de volver a la U, pues yo había estado ahí y estaba Arturo Salá en esa época y él no quiso que yo volviera. Bueno, me fui a Cobreloa, tuve 6 meses. Creo que el único club que le debo una disculpa fue a Cobreloa, porque también por estas cosas de repente que uno hace, por un tema más que nada personal, yo salí de Cobreloa, entre comillas, como sin avisar. Tenía una cláusula de salida, pero si hay un club que yo verdaderamente le debo como disculpa es a Cobreloa. No porque quisiera, sino que una situación personal como de amistad como que me desilusionó en la época y como que me vine de la ciudad. Y sale el tema de Colo-Colo. ¿Y quién genera eso? Astengo. Fernando Astengo, y me junto con él, así como que me llama, me dice, quiero que te venga acá. Le digo, profe, pero usted sabe que sigue estando ese jugador. que no me quiso antes. Me dice, yo te quiero De nombre, de nombre. No, yo te quiero traer. Entonces no hay problema con eso. Listo. Quiero dejar claro que no soy yo, por si acaso, no soy yo, para que no piensen que No está... ¿No empieza con? No. No, sí, ya dijo que era... Es que lo que pasa es que, como dijo alguien, él sabe. Él sabe. Y se da esa opción y claro, y en Calama me querían matar los dirigentes. Es que sí. Pero un poco por eso. Y como sale esta opción, me habla el dueño y mi pase, está esta cláusula, no hay ningún problema. Acuérdate que uno antes firmaba, no tenía idea de lo que firmaba. Creo que en eso uno falla como jugador. Pero bueno, sea el tema de Colo-Colo, también pues, me agarraban a putear de todas partes, de acá y de allá.
O sea, que yo había salido, a donde me veían garabatos para allá, para acá, después yo a Colo-Colo y también, hoy no estáis nada, no estáis nada en la U, típica esa que... Entonces tenía que pasar ese proceso, pero siempre entendí que tenía que jugar, pues si no había otra forma. Y yo nunca olvido que tengo una conferencia de prensa. Yo hay algo que nunca voy a hacer, es hablar mal de un club que me dio de comer, que me pagó mi sueldo, jamás. La prensa, por una cuestión lógica, va a buscar eso, po. Ya es como también que han pasado compañeros que dicen, yo odio esta institución, después llegan, oye, yo fui hincha de esta institución. Vaya a hacer un gol. Ya, claro. El... Yo sé algo que no tengo eso porque nunca busqué agradar a nadie respecto a eso, convencer a nadie. Yo entendía que era mi trabajo. Entonces, al otro día llegan unos hinchas de Colo-Colo como, oye, mira, que no dijiste que... Y yo le dije, mira, si hay algo que va a pasar con usted, si yo ando bien, me van a querer igual, y si ando mal, me van a recontra putear igual. Entonces, yo jamás voy a hablar de una institución de la cual yo jugué. Y eso independiente, porque no iba a buscar quedar bien por eso, ganarme el hincha por eso. Si al final tú sabes que pasa en la cancha. Y empecé a jugar. Bueno, consigue que tú te vas después al poco tiempo a este equipo de Brasil. Ahí al más grande de Brasil. Ahí te fuiste. Al equipo más grande de Brasil, Flamengo. Campeón de Brasil, que es Palmeiras. Y hay una rivalidad. Sí, y a él no le gusta que yo diga esas cosas, güey. La estadística lo matan, pero ya, amigos, no, ¿sí o no? Sí, pues, de copa, tú sabes que acá, tú sabes que mandan las copas. Mandan las copas. Hoy día nuestro invitado llegó, pero... Mandan las copas. Full. Tú sabes que aquí mandan las copas, entonces allá mandan las copas. ¿Por copa? Claro. Vamos. Bueno, estuvo acá ya, entrevistado, si fuera por copa. Bueno, te fuiste para otro lado otra vez, ¿viste? Bueno, y pasa eso, y empieza a jugar. Y bueno, terminamos saliendo campeones esa temporada, mi primer campeonato, 2008, contra Palestino. Y no, nada, pues la verdad que siempre he pensado y dicho también que Colo-Colo, esto de, bueno, me ha tocado ir a partidos de Colo-Colo todos los tiempos, que a veces no se dan los tiempos para hacerlo, pero tú vas con Colo-Colo todos los tiempos, a la región que vaya, a la comuna que vaya, está lleno de hinchas, los hinchas te conocen, es algo bien popular y fuerte. Entonces son cuestiones un poco donde uno después se sienta con el tiempo y dice, bueno, estuve acá en Colo-Colo, estuve en la U, estuve en Cobreloa, y empiezas a hacer un recuento un poco de tu profesión. Y simplemente uno, digo siempre que bueno, Dios fue permitiendo eso en el camino, y hoy día haber tenido una carrera también tan larga, bonita, a mí me llena de orgullo justamente, y nunca pensar que iba a suceder eso, pues al final lo que te decía al principio, yo empecé a la Udeconce en cadete, después subes, debutas, pero también sabes que esto es una cuestión no solamente de cuando te suben al plantel, del tiempo, sino cuánto vas a durar también en ese camino, cuánto vas a lograr soportar en esa etapa de pasar de cadete al fútbol profesional. Entonces ha sido una carrera bien larga, y que con el tiempo uno la añora y también reconoce que hubo un trabajo detrás para llegar justamente a esa temporada y esos años. Sí, yo soy consciente de eso, y lo dije hace un par de capítulos atrás, que para mí una de las personas dentro del fútbol que ha sido siempre respetuoso y hasta el día de hoy la gente lo quiere en todos lados, es el Chapa Fuenzalida, y tú eso lo sabes, pues muy respetuoso, muy caballero, y la gente en todos lados donde va lo quiere. Pero también me atrevo a decir que Luis, lo que lo conozco ya desde los 18, 19 años, lo que dice es verdad, muy respetuoso en cuanto a las declaraciones, muy respetuoso en cuanto al trato que tiene con cada club que ha estado, y me consta eso. Fuiste campeón en Colo-Colo, fuiste campeón también en O'Higgins. En O'Higgins. ¿Cómo fue tu paso en O'Higgins? Me imagino que ese es uno de tus pasos más exitosos por lo que consiguieron en un club que claramente nunca había conseguido un título, y ustedes con ese gran año con Berizzo lo hicieron. Sí, mira, eso fue la verdad que fue un proceso también. Yo había estado en Portugal, o sea, con una muy buena experiencia. Dentro de tus pasos tuviste varios... pero por un tema también de esa época de economía de aquel país. Yo lo único que sé, como que en esa época me había deprimido un poco en el tema del fútbol, de cómo comenzaba a funcionar. Pero también uno tiene que hacer autocrítica, porque no hice algo en esa época. Yo creo que no pasa lo de hoy día, que tú te puedes entrenar con un personal y te entrenas mucho más y trabajas aparte. En esa época, yo estoy hablando del
2011 por ahí, en Portugal ya habían africanos, habían brasileños y portugueses en el equipo y ya todos eran buenos físicamente. Y yo siempre supe que si no me entrenaba bien físicamente no iba a rendir, era parte de un poco de mi juego. Y en esa época y en ese país por lo menos no se entrenaba físicamente porque era algo normal, nomás era típico en la época centro, hacer fútbol y no jugué mucho. Pero cuando sé que Eduardo va a O'Higgins, yo le digo a mi representante de aquella época, le digo, ¿por qué no hablas con O'Higgins? Le dije tal cual, porque es la única opción que tengo hoy día y de ese sistema que me va a volver a reencantar con el fútbol. Y Eduardo... ¿Era por la manera que lo habías conocido, Eduardo, con la selección, con Marcelo, con Bielsa, con profe y de Bielsa? la forma como trabajaba? Ya trabajaba, yo sabía que ese era el lugar y esa era la forma de volverme a reencantar con el fútbol. Y bueno, habla y me escribe a la hora después que no, me dice Eduardo te quiere. Entonces yo justo estaba en el proceso que mi señora estaba a punto de tener a nuestro tercer hijo y estaba ahí, pues entonces me dice, bueno, te quieren acá, pero tienes que estar una semana más. Y quedaban 12, creo que, no sé, 10 o 15 días para que naciera mi hijo. Y ahí empezamos a planificar, tú sabes, como el tema del fútbol, de hacer, o sea, que naciera antes, eso tiene un nombre, hoy día ya no me acuerdo. Y lo programamos así, nace Lucas, que es mi hijo más chico, y al otro día yo agarro, no sé, las maletas y me vengo a Rancagua. Y ahí empieza el proceso también y ya uno se da cuenta del momento de llegar, de entrenar, de cómo va planificando todo, que es el lugar donde tenía que estar y donde iba a recuperar también el tema de mi nivel, de lo que yo sentía que tenía que hacer. Y ahí se empezó a trabajar, tuve una pretemporada también potente porque, insisto, en Portugal no se entrenaba mucho, así que tuve que tener ese tiempo también y donde me quedo con algo que me dijo Eduardo cuando llegué. Acá me dice, conmigo los nombres no van. Y tú sabes que se maneja así en esas mentalidades. Si tú te pones bien y rindes, vas a jugar. Si no, no. Y eso también te va cambiando. Pues yo tenía ahí como 28 años, si no me equivoco, 27, 28. Y también eso fue otro clic que me marcó. Y ahí empezamos con el tema de O'Higgins. Nosotros perdimos la primera final, creo que injustamente, o también a veces por responsabilidades con la U. Entre las cosas que pasaron en esa final. Y eso fue a los 6 meses. Después tuvimos 6 meses malos y volvimos también a retomar porque en realidad Eduardo que hacía entrenar de la misma forma siempre, independiente del resultado. Y eso fue como también haciendo que la gente, creo que era más madura de esa época, con algunos chicos que eran mucho entrenamiento, al final se fue dando también una campaña muy buena, salimos campeón no jugando nunca en Rancagua, y eso hasta el día de hoy también creo que ha sido parte de las cosas muy importantes en mi carrera. ¿Por qué? Porque salir campeón en región es muy complejo, es muy complejo. Yo una vez escuché a Bartichotto, cuando estábamos en Colo-Colo, que dijo, venir a Colo-Colo, lo más triste es no salir campeón. Nunca me olvidé de esa frase, porque venir a Colo-Colo es ir a salir campeón. Y no serlo como jugador, yo creo que es verdad lo que él dijo, como que te marca para mal, porque siempre hay responsabilidad de salir campeón, siempre pelear todo, y cuando uno se va arraigando de eso, uno sabe que en Colo-Colo tiene que salir campeón. Por eso que yo creo que el jugador que no lo es, por alguna temporada, por algún proceso, porque es normal, que no pase, es deprimente. Pero el tema del tema de O'Higgins, claro, a mí me marcó mucho y fui madurando, fui mejorando, fui entendiendo mucho más el juego, así como que ese proceso fue súper potente. Y bueno, pues también se perdió el tema de los hinchas. Antes de que murieran los hinchas, también nosotros tuvimos un accidente viniendo de Serena, que eso nunca se supo, pero estuvimos a punto también de morir, de caer a un barranco. Entonces fueron cuestiones como que fueron haciendo ese equipo fuerte, de forma natural igual, porque yo nunca voy a poner esto como de los hinchas, porque soy muy respetuoso de la gente que perdió hincha, o sea, su familia, pero también entendíamos que teníamos esa carga y se fueron dando cosas naturales para llegar a salir campeón. Oye, Lucho, ¿y ese plantel de O'Higgins en ese año, tú lo conocías a Eduardo ya? Había muy pocos quizás que lo conocían, o quizás a lo mejor era el único, no sé. Pero ¿les costó adaptarse al entrenamiento de Eduardo? O sea, por la forma como tú me estás comentando y porque yo también soy consciente que lo conozco, como trabajó con Marcelo.
en otro parámetro. En ese tiempo era ayudante, a lo mejor acá ya como director técnico principal, pero les costó al plantel al comienzo porque los entrenamientos y porque esto y porque esto otro. Yo creo que no se Porque cuidaba. después terminan siendo un equipo exitoso, o sea, terminan siendo campeones, perdieron una final por distintas circunstancias, pero el proceso que hizo dentro de todo Eduardo desde que llegó hasta que se fue muy bueno. Sí, yo creo el que no se cuidaba, porque así no le daba. Y terminaba al final no jugando prácticamente nada. Lo bueno de eso es que, claro, los dos sabemos que el profe Marcelo Bielsa tenía una forma de trabajar, no transaba con esas cosas, pero Eduardo tenía algo diferente respecto a eso. Yo creo que era entender que se trabajaba muy duro, pero también había sido jugador de fútbol. Entonces había momentos que entendía ciertas cosas, aunque era, por así decirlo vulgarmente, era vivo igual, porque como tenía un PF que era muy bueno también respecto a eso, no sé, Eduardo venía y te decía, ¿están cansados? Sí, estamos muertos, profe. Yo voy a hablar con el profe. No puede ser así, no quiero que se sientan así. Llegábamos del PF, nos reventaba, Nunca había hablado. Nunca había hablado. Entonces nosotros pensábamos que Eduardo, claro, no había respaldado, llegábamos allá, ninguna sensación de respaldo. Pero era inteligente respecto a eso. Ahora entrenábamos hasta, no sé, 2 días antes de jugar, era una locura. Fuerte. Yo llegaba al calentamiento, después del calentamiento previo al partido, me sentaba, estoy muerto, no voy a andar. Oye, ¿y los fútbol Y lo hacía después- igual que Bielsa? ¿Sí, de esa manera? ¿Así intenso? No, ¿O que no distinto? saliera el balón, no, Ah, nunca. No, nunca llegó como a eso. Pero sí los entrenamientos eran potentes. Es que al final eso hizo también que el muchacho que, no sé, pues que estaba recién debutando, tuviera el mismo entrenamiento que el que era más claro. viejo, y al ¿Tenía final un sparring tema igual? rendimiento y chao. ¿Sparring tenía? Sí, trabajaba con algunos, pero nos retaba si retábamos los chicos. Entonces le decíamos, Eduardo, ¿pero cómo? Me dice, ustedes también fueron chicos. Claro. También estuvieron en ese O sea, proceso. lo manejó muy bien. Lo manejó bien. Entonces, como que nos sacaba un poco esa situación de como darte el tiempo de recriminarlo a un muchacho más joven. Yo con Eduardo aprendí mucho en ese proceso. La verdad que habían cosas que yo creo que también nos permitía a lo mejor de repente rebatir ciertas cuestiones, pero los mismos entrenamientos también nos daban a entender que era el proceso correcto. Y después, imagínate, llegamos a la Copa Libertadores también y no pasamos la primera fase primero porque tú sabes que en algún momento en algún jugador se le nota el tema de la falta de experiencia. Sí. Pero ese equipo corría hasta el final, tenía un compromiso. Bueno, y para mí también la clave de ese cuerpo técnico era Bonano. Bonano era extraordinario, es como Bonini, la misma sensación. Bonano, cuando tú en realidad estás ahí de repente perdido, llegaba con una simple palabra, un abrazo, te bajaba. El día que se fue él, yo creo que el 90% del plantel lloraba, porque era un tipo sumamente importante para ese proceso. Después estaba el PF que te mataba, que también entendíamos que ese era el proceso, pero uno con el PF se enoja un poquito más. Pero por lo menos creo que ese cuerpo técnico fue clave para que ese equipo saliera campeón, porque yo creo que habían unos 7 jugadores de experiencia y los demás eran todos jóvenes que en realidad se mataban y todos éramos como todos íbamos en el mismo camino. Y fue un lindo proceso también en el tema de O'Higgins. Haz girar la suerte en el casino de vidavegas.com. Sumérgete en una experiencia online única con las mejores tragamonedas, ruleta y casino en vivo. Diversión, transparencia y premio te esperan. Regístrate con el código promocional Fierro y prueba tu suerte con 5.000 en apuestas gratis. Vidavegas.com, el juego empieza aquí. Estamos de vuelta, amigo, después de esta pequeña pausa con nuestro querido amigo Luis Pedro Figueroa. ¿Pensaste en la anécdota ya o no? ¿Tienes alguna importante, interesante? Pensar que todo lo que conté no se hubiese realizado por lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Por Piensa qué? bien la anécdota que vas a contar. Mira, que puede ser que... ¿Hace cuánto estás usando lentes? Como 10 años, más o menos 8 años, 10 años. 10 años, o sea que a los 16 años nunca pensaste en usar. No, nunca. Bueno, les cuento. Es como Pero retroceder no eran el tiempo 16 de años, selección. eran ¿Cuánto tenía? 20, 18, 20 años. No, 18 Estábamos en por la ahí. selección sub-20, Lucho. 18 años más o menos. Yo creo que por ahí. Voy a empezar yo. Lo que pasa es que lo que pasa es que cuando el señor venía de Conce a la selección, yo
era la persona que a él lo llevaba a comer, lo sacaba de Pinto Durán, porque él si no salía de Pinto Durán quedaba solo todo el día, yo lo sacaba al mall, lo sacaba a conocer Santiago, él. Y el mal agradecido, miren lo que iba a contar. O sea, me sacaste al mundo. Literalmente, me mostraste el Le mundo. mostré lo que es Santiago, le dije, Claro. mira, Luper, ves, esto del mall, esto de acá, él no sabía si estaba todo el día acostado en Pinto Durán. Imagínate que la primera salida que tengo, acepto, yo la verdad que como uno viene del sur, gente más Somos muy tranquila, amigos los dos, somos muy amigos. pero bueno, entiendo el contexto del sur, tipo tranquilo, profesional, en Pinto Durán, bueno, se me ocurre aceptar la invitación, ni siquiera, aparte como ya tú me llevas a tu casa, distinto, un rico almuerzo, y vas hasta el mall como, vamos rápido, te paso a dejar el Pinto Durán y me voy de vuelta. Eso es lo que hiciste. Y fuimos cerca de, bueno, Pinto Durán estamos ahí, septiembre, justamente por eso, fechas de nuestra No de de nuestro nombre dónde fuimos. de nuestro cumpleaños. No, fuimos al mall a almorzar. Al mall. Por eso no. Bueno, y venimos de vuelta. ¿No fuimos a comprar empanadas? No, sí fuimos a almorzar al mall. Pensé ¿Y que para qué yo? andábamos arriba en el- Pero para qué yo. ¿Para Oye, qué si yo? la benzina y los tags y todo lo pagaba yo, así que... Para qué yo. Y No, no había tag ese tiempo. bueno, no había tag. Y vamos de vuelta. Me va a dejar, como les dije, yo creo que él tenía 1 hora solamente ese día. Me vio ahí. Bueno, tuvo bondad igual respecto a eso. Así que vamos a comer. Salgo de Pinto Durán. Primera vez, un tipo inocente saliendo a la capital. Y de vuelta, Macul, muchas banderitas, 18 de septiembre. Todo venía Macul lleno de todo venía bandera, Macul en esa época. No sé cosas- si seguirá, cosas de fiestas patrias, lo no seguirán sé, haciendo. no sé. Ya, pero bueno, veníamos de vuelta y de repente Peugeot. Usted estaba en su Peugeot. Peugeot 206. 206. Blanco. Pero arreglado, full, polarizado, bien. bueno, polarizado, Ay, qué alerón. Todo alerón, Y- chapita, cromato, ¿no? Neblinero, todo. No, terrible. Y aparte que Gonza nunca fue canchero. Y veníamos de vuelta, todo bien. El muchacho avanzando, 18 años, imprudente, totalmente No, imprudente. no. Imprudente, y empieza a pasar. Y Macul coincide también que los semáforos se van bien, Demasiado. también sincronizados. No es como en Rancagua. Pero bueno, bien sincronizado va y de repente va 80, 90, 90, 100, 110, 120 y ya estamos llegando casi No, a no diga 100, que- ¡Mentira! 130 y yo veo que este acelera, va y no veo que para. Y de repente le digo, ¡Gonza! Y este ¡pa! Lleno de bandera, no había visto el semáforo. El semáforo, esa era como la entrada La torre. para la torre, pero venía literalmente y dando vuelta un camión. Yo le pegué un grito, bueno, nunca entendió, nunca supo que el tipo era piti en esa época. Ya a los 18 años era ciego. Pero fue impresionante, pero ahora uno entendía también que tantas banderitas y cuestiones. O sea, no era culpa entre mía, la amigo. bandera roja y el semáforo rojo. Pero No era este culpa venía, mía. Y aparte música, no sé qué, escuchaba a Che en esa época. Tú eres la época de Che. No, todo era... La época de Che, entonces le pegué un grito. Imagínate cuánto. Yo no hubiese contado todo lo que pasó. Lucho ahí. Un grito de campo. Lucho. ¡Va, hombre! Pero no fue culpa mía, porque el semáforo estaba ¿Cuál tapado por la culpa mía? bandera, es culpa de la municipalidad. No, pero fue. El tema pasa lo de que el camión que venía era un... No era un camión de basura, po. Ya, pues, ¿a dónde nos hemos quedado? ¿A dónde hubiésemos quedado? Dentro del carro. No hubiésemos contado ninguna historia. Por lo menos en eso que fuiste muy bondadoso, casi me terminan matando. Pero bueno, nada que hacer. Nunca pagaste un almuerzo, sí. Oye, Luchito, tu paso por Palmeiras. Cuéntame un poquito Bueno, mira, tu experiencia. Yo llegué con Luxemburgo ahí y a los 11 días, a los 20 días lo sacaron. No, es que allá son así. Po. Era así. Allá son así. Yo, bueno, quedamos justamente eliminados con Palmeiras en la última jugada, en la fase de grupo. Con Flamengo. No, Colo-Colo Palmeiras. Ah, cuando estabas en... Ya. Cuando estaba acá. Pensé que estaba hablando Entonces, el último Pensé que estaba Clayton hablando Xavier, ya, la última jugada. Ahora, Y- pero ¿dónde la coloca también? No, fue al ángulo. Y bueno, coincide que él me había visto en esa fase de grupo, sale la opción de ir allá. Y bueno, llevo los primeros 11 días, después me tenía que volver a casarme. Y cuando llego de vuelta, ¿dónde está el profe?
no lo veía, no sabía portugués. Tenía dos compañeros, Ortigosa, un paraguayo, delantero, y Pablo Armero, Colombiano, a la izquierda. que no baila. Pesado. Pablo Armero, entonces Pablo Armero llevaba, no sé, 1 año o 2 años, no sabía hablar en portugués, no me podía explicar. Y Ortigosa, como paraguayo, que tiene más relación con el tema del portugués, le pregunté después de 2 días, 3 días, le dije, oye, y el profe me dice, no, si lo sacaron. No voy a decir por qué lo sacaron. Pero dentro de un par de cosas era mañoso el profe. Lo vi hace muy poquito, fuimos a Brasil, nos topamos con mi amigo que estuvimos en un hotel, justo nos topamos ahí con el profe. Lógico, necesitaba acordar, bueno, le hablé ahí, me dice, Figueroa, y empezamos a hablar un ratito. Pero está en otra cosa igual, pues. Sí. Está como más deprimido con el sistema hoy día, esos profes que son como de la época más antigua, que les gusta el buen juego, hoy día como que no entienden que hay que pasar un poquito al otro proceso. Pero bueno, estuvo ahí, después llegó otro entrenador, un interino, y cuando ya volví por un tema de fecha yo no podía jugar. Entonces coincide que justamente el primer partido que voy visitado, que se habilita el libro de pase, ese compañero sale lesionado, entré en un partido con Cruzeiro de visita y el de local con Atlético Paranaense, ganamos 3-2 y hice un gol. Y saqué un centro, una pelota detenida, gol. Después, ponte tú el tema de periódico, los diarios, como que veo la cuestión y empiezo a darme cuenta que dar un pase, que sacar un centro era como, eres figura y cuestiones así. Entonces ya te empieza a empapar el tema del fútbol brasileño, que es otra cultura, es otro mundo. Y yo tenía la posibilidad de seguir, pero ¿qué pasa? Que después viene Felipao y justo viene el Mundial de Sudáfrica y él lo contrata Globo Sport y va a Sudáfrica y manda a su ayudante. Mortuosa se llamaba. Y él necesitaba sacar un extranjero. ¿Por qué? Porque justo volvió Jorge después. Entonces como que tuve entre comillas, esa mala pata. Y después cuando arreglé con Unión, ahí me había salido la opción de ir a Atlético Paranaense, pero ya yo de palabra en realidad, ya si acordaba con alguien, lo hacía. Entonces me perdí esa opción, pero bueno, Palmeiras hoy día también, por esa relación, hasta ahora tenemos la posibilidad también de tener la franquicia hoy día acá en Chile, específicamente en Machalí, pero totalmente diferente a esa época, y me imagino también lo de Flamengo, las instalaciones y esas cosas han cambiado mucho. Palmeiras también ha cambiado muchísimo respecto a eso. Sí, no, o sea, a ver, es difícil analizar lo que nosotros vivimos, estamos hablando del año 2008, 2009, hasta el 2012, por ahí que estuvimos en ese tiempo, y ha cambiado muchísimo. O sea, tú tienes razón en ese aspecto. El complejo Flamengo ahora es europeo. Es europeo, sí, son europeos. Europea a comparación. A ver, nosotros en ese tiempo entrenábamos ahí mismo, en ese mismo sector, claramente ahora es otro predio, pero es completamente distinto. El avance que tienen allá en todo aspecto, creo que aquí en Chile estamos muy, muy lejos de eso. Lucho, tu actualidad más o menos de lo que estás haciendo el día de hoy. Me acabas de hablar de que estás con una franquicia de Palmeiras, con una escuela de fútbol de dónde, ¿en Machalí? En Machalí, específicamente en Machalí. Llevamos un poquito más de 4 meses trabajando. La verdad que hemos tenido una muy buena aceptación. La metodología de Palmeiras también nos permite trabajar bien ordenado respecto algo? a eso. Sí, mucha exigencia. Nosotros no podemos llegar y publicar cosas por Instagram que queramos nosotros. No podemos utilizar la ropa negra dentro de lo que es justamente el tema de la escuela o algún auspiciador. Son Discúlpame, sumamente... ¿por qué? Porque, bueno, tú sabes que el clásico rival de Palmeiras es Corinthians, ¿Sí? Entonces son negros, odian el negro. Entonces mira. Todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con eso. Yo tengo reuniones todas las semanas con todas las academias que son de Palmeiras. ¿Pero a nivel qué? ¿De Sudamérica? En Sudamérica porque somos nosotros, Chile, en Sudamérica somos los únicos que tenemos la franquicia. Y la otra que había salido de Brasil está en Dubái. ¿Y con ellos tienen reunión toda la semana? Y con ellos toda la semana tengo reunión con todos los, por así decir, los jefes de todas las academias que son de Brasil. Que deben haber como 50. En portugués. Ahí falo un poquillo, ¿no? Eso, mira, ¿viste? Sí. No, pero la primera palabra que aprendí allá es feo. Es lo que a ti te molesta mucho. ¿Qué significa eso? Que eres feo. Pero a Gonzalo ya no. Es que lo que pasa es que cuando ya está a un nivel TNT, a un nivel periodístico, tú ya no lo...
Y él no permite que en realidad tú sigas Pero haciendo la amigo, forma mira, que eres. Amigo, estoy Entonces, en el mejor momento. Me molesta cuando le digo feyo en portugués. Tú sabes lo que significa careca, ¿no? No sé. Careca. No, pero es que grosería. No. Ah, sí. Ya, bueno. Sácate el gorro. Ya estoy careca. Estoy muy pelado. Ya, amigo, Pero sigamos. sigamos. Así Con que esta seriedad. estamos con eso, con mi amigo Patricio, que empezamos a trabajar esta opción. Tuvimos que pasar por un primer proceso, en realidad, que yo no tuviera algún show mediático que justamente impidiera que como marca Palmeira no nos dejara tener justamente la franquicia. Ellos buscan eso, que cuiden mucho su marca, y por eso que no les interesa también tener muchas franquicias fuera de su país, porque no la pueden controlar mucho. Justamente hemos empezado este proceso y después tuvo también el filtro de la dirigencia, saber también qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer. Nosotros tenemos que cumplir con ciertas reglas respecto a eso, pero también siento que es bueno porque hace que también nosotros tengamos un buen trabajo y dentro de nuestra planificación, que es a futuro también. Hoy día somos una academia formativa, pero también hemos ido trabajando de forma paralela, algo más. Hemos sacado chicos también de la misma escuela y hoy día los llevamos a un trabajo de nivelación que le llamamos, donde vamos trabajando también, trabajamos con ex jugadores profesionales, con entrenadores hoy día acreditados por INAF, que es Rodrigo Pérez, que es Roberto González, Joan Muñoz también, un muchacho que salió de O'Higgins, pasó por Colo-Colo. Tenemos este nuevo convenio también con una clínica donde vamos a trabajar con la nutrición, con la psicología deportiva. O sea, todo lo que uno ha ido viendo en este proceso y las cosas que creemos también que no se hacen bien, nosotros las queremos llevar bien. Queremos ser sumamente prudentes, cuidadosos, no jactarnos, pero sí trabajando de una forma que nos permita en algún momento proyectar, chicos. Si tú te pones a pensar, Chile produce muchos jugadores. El tema es que como trabaja, o sea, Palmeiras en este caso, de la forma que lo hacen, nosotros fuimos al complejo, es igual como de Flamengo. Es el mismo lugar, pero totalmente modificado. Ellos tienen, no sé, para hacer un examen en caso de lesión ahí mismo, tienen 2 cámaras hiperbáricas, el gimnasio, pasan por la neurociencia, examen de sangre en la mañana, desayuno, en sinfín, y los que le llaman nosotros cadete, la base, también tiene su propio complejo, también a otro nivel. Entonces, cuando uno ve estas cosas, como tú dijiste recién, estamos años luz con eso. Ahora, yo siempre he pensado, y tenemos un gran problema en Chile, que en Chile mientras yo pueda a otro chileno decirle que es malo, eso es algo que culturalmente hacemos. O sea, uno lo puede, no sé, dar un ejemplo, lo que siempre vamos a hablar siempre en el mundo del fútbol. Arturo Vidal, extraordinario, analízalo futbolísticamente, es extraordinario. Pero acá siempre van a haber chaqueteros en el fútbol chileno. Entonces, el fútbol chileno puede sacar jugadores, los puede sacar. Nuestra idea justamente es trabajar desde el inicio con ellos, con esta metodología, con este formato, y sobre todo ir educando un poco de forma integral, no solamente al niño o a un posible jugador, sino también a la familia. Nosotros sabemos que la familia muchas veces te genera ciertas situaciones o presiones donde no permite que un chico pueda crecer de la forma más correcta. Entonces, dentro de la familia, las problemáticas, puede haber gente con droga, problemas de alcoholismo, violencia intrafamiliar. Entonces, hasta tú, de una forma integral, puedes ayudar a una familia. Si uno lo ve desde ese lugar, una familia que puede tener problemas, mira, yo creo que tu hijo puede llegar a hacer algo, pero necesito que nos apoyes, necesito que lo ayudes, necesito que no le generes inconvenientes. Entonces, el proyecto hoy día lo tenemos con Palmeira, pero va mucho más allá de eso. Palmeira nos permite hoy día, justamente con su franquicia, hacer algo también y darnos cuenta que el fútbol fue dejando un poco la creatividad de los jóvenes. Nosotros cuando jugábamos lo pasábamos bien. Hoy día hay una cierta estructura que a los chicos, o sea, a los 12 años, 13 años, ellos pareciera que fueran jugadores profesionales. O sea,
Nosotros hasta profesionalmente siempre nos han dicho disfruta lo que estás haciendo, pero por todas estas presiones que hay, por todas estas cuestiones también uno después no va disfrutando el fútbol. Los últimos años por lo menos yo siento que es como que uno se va presionando cosas. Lo mismo que yo dije a los 18, que era jugar suelto, pase lo que pase, lo disfruto y trato de hacerlo yo. Lo que hoy día Palmeiras por lo menos te busca un poco eso. La metodología de ellos comienza a buscar personas antes que jugadores y después de eso tiene un camino para el jugador que hoy día se adapta a estos tiempos, pero sobre todo creativo. Que ellos tomen decisiones. Nosotros cuando estuvimos con Patricio en los entrenamientos de niños de 13 años, habían chicos que hacían una chilena en mitad de cancha. Cero posibilidad de que el entrenador les diga algo. Al contrario, háganla, tomen decisiones, le hacen trabajos para hacer bicicleta, pisarla con los pies. Ellos juegan futsal. Los niños que no juegan el fin de semana el campeonato en una cancha grande de fútbol, en la otra semana a ellos les toca jugar futsal. Tienen campeonatos de futsal y tienen de fútbol. Y Gonzalo lo sabe. ¿Y por qué los brasileños toman decisiones? ¿Por qué son buenos para la pelota? Por eso. Ahora, la pregunta es, y lamentablemente estamos en un país chaquetero, ¿en Chile no puede pasar? Si hay buenos jugadores, si hay una camada, hay materia prima, entonces... Pero yo creo, Lucho, que debe pasar, a ver, sí se puede, yo creo que sí, me lo estás comentando tú lo estás tratando de implementar o te están dando esa posibilidad desde afuera. Aquí no es que no se pueda, aquí yo creo que el tema económico es donde aquí es el gran tope que yo creo que Chile tiene. Y a nivel de selección, y a nivel de cadete, y a nivel de lo que genera el fútbol chileno. O sea, a ver, no es posible que hace 4 o 5 años atrás estemos dentro de las mejores selecciones, tanto de Sudamérica o en el ranking del Mundial, y ahora estemos últimos en la eliminatoria, que no le podemos ganar con todo el respeto que se merece a Bolivia de local, de que estamos luchando por ir a un repechaje y estamos quedando fuera. Entonces, yo creo que el tema económico para trabajar es donde estamos a años luz de lo que significa Brasil, de lo que significa Argentina. O sea, tú estás recién hablando de los complejos, estás hablando de la forma como trabajan los niños de 13 años, los niños de 14 años. Acá si un chico no juega un fin de semana, el chico aparece en 2 días más de entrenamiento y listo, no se preocupan más de eso. Entonces, claramente aquí yo pienso que es por también un tema económico que estamos como estamos. Sí, pero mira, el otro día escuchaba algo sobre eso que yo creo que más de lo económico es cuánto te quieres dejar tú. Aparte, claro. Porque si la televisión hoy día te paga mucho más que años anteriores, es cuánto quieres invertir tú. Exacto. Porque al final, si los clubes siempre dicen que en realidad en tu propio club está la inversión y está la venta, el tema va a esperar que Gonzalo Fierro explote o Braulio Leal explote y por qué en realidad también tuvieron ese proceso más rápido ustedes, también por una quiebra. Exacto. Y eso, ¿qué significó? Que salieron campeones con gente de casa. Hoy día también, en esas cosas que la misma gente también a veces dice, no, que esto, la selección y cuestiones acá, la gente tampoco hoy día tiene paciencia para los procesos. O en realidad no planificas. O sea, hay un sinfín de cuestiones que van sucediendo, claro, bueno, respecto nosotros, a eso. Disculpame, Lucho, nosotros cuando estuvimos acá con Lucho Mena y cuando estuvimos con Manolo Neira, precisamente hablamos de eso. Y hablábamos de que si nosotros no hubiésemos sido campeones de la quiebra, Colo-Colo hubiese desaparecido. Claro, y nosotros tuvimos que llegar a la quiebra con gente de casa, cadetes, otros que venían de préstamo, y con ese plantel. Claro, el comienzo fue difícil, pero también se logró ese objetivo. Pero, claramente, si ese objetivo no es en ese momento... Sí, no, es muy complejo. Entonces, cuando tú no vas invirtiendo, si tú vas a ganar algo, lo que yo pienso es como invertir también en eso, porque eso te va a dar la seguridad también de que esos chicos se entrenen bien, que tengan un mejor lugar, y eso se puede hacer, yo insisto. Pero acá es quienes se quieren quedar justamente con esa tajada grande y no invertir nada. Mira, hace muy poquito estuvimos con Patricio en un tema de un partido cadete, y había un equipo que no tenía ropa. Los cadetes no tenían su buzo. ¿Cómo te vas a identificar con tu club? Imposible. Entonces, tú vas a una escuela hoy día, aquí en Rancagua es tan potente el tema de las escuelas tienen todos sus buzos y se van generando eso entre los papás y harán cosas justamente, pero como un club profesional no invierte en un buzo para sus cadetes, ¿cómo te vas a identificar con tu club? Entonces, cuando va sucediendo eso y después tú ves jugadores, claro que hay jugadores muy potentes y buenos, pero también desde chico, ¿cómo lo vas a hacer para poder trabajar con ellos un tema de su psicología? Nosotros no lo teníamos y nosotros podríamos hablar
que uno se va quedando también con estas mañas y decir, no, que yo antes esto, no, que yo antes esto otro. Bueno, antes fue así y si hubiésemos tenido más posibilidades, capaz que hubiese sido otra la carrera de nosotros. Yo siempre insisto con esta generación que se logró tener, fue por un tema de mentalidades nomás que se logró hacer eso. Ahora, ¿por qué no capitalizaron eso? ¿Por qué no ordenaron eso? ¿Cómo todavía a nosotros, si yo le pregunto a Gonza, ¿te gusta Pinto Durán? A nosotros todos nos va a encantar porque tiene una mística, algo que a nosotros nos gustaba, pero es lo idóneo para una selección chilena después de todo lo que ganó o lo que justamente ese proceso de futbolista hizo ganar. Entonces, ¿cómo después no fuiste capitalizando eso? Pero hoy día te vas quejando. Loyola, si no estuviera en Independiente y como juega, ¿sabríamos de Loyola? Según de repente lo poco que uno conoce de los clubes. Entonces, yo creo que esas cosas, de Alarcón y todos estos tuvieran que salir y se rindieron allá. Ellos tienen, entre comillas, para nosotros ahora existen, pero después la gente no conoce mucho los jugadores. La gente puede hablar también el fútbol femenino que se habla hoy día, pero la gente no va a ver fútbol femenino, no va a ver fútbol de cadete. Tampoco se generan esas cosas. Si tú vas a Quilín, puedes ver donde se centraliza todo. Pero yo creo que uno pide muchas cosas, pero hay muy poco en realidad donde reclamar. Entonces, uno se queja por ciertas cuestiones, pero yo creo que ese es un poco lo que falta de forma general en el fútbol chileno. Es como ir también al tema de los profes de cadete. ¿Cuántos profes de cadete tienen que salir a hacer otra pega? Tienen que vender ropa. Sí. Aparte, tienen que vender perfume. Tienen que... Entonces, no, ¿cómo ¿verdad? vas a...? Los mismos exjugadores hoy día tienen poca cabida. Los que reclaman no tienen opción de trabajar en un club. ¿Por qué? Porque me reclamas. Mira, con esto termino, como siempre digo, sin nombre. Sacaron hace muy poquito a un conocido de nosotros. Lo sacaron de un club y peleó todos los campeonatos, o sea, todas las categorías, casi todas las categorías, lo que supe hace muy poquito, peleó en ese club, un club de provincia. Es justamente el que te hablo que no tenía ropa los cadetes. Y lo que me comentaba un chico, me decía, no, lo que pasa es que el profe pedía para viajar el día antes, que pedía hotel, que no exigía ropa, que cumplía los horarios, que esto, lo sacaron. O sea, un dirigente, cuando tú ves a alguien así, eso no es equilibrar hacia arriba, tú eres un problemático. Por eso es que muchos jugadores que para el medio del mundo del fútbol o de los clubes, eres un problemático, en vez de ser una solución y saber cuánto ellos te pueden potenciar. Entonces yo, por ejemplo, lo que me pasó en la UDECONCE, cuando volví, nunca tuve una charla con los cadetes de la UDECONCE. En la UDECONCE estaba Osvaldo González, en un momento que jugó el Pescadito Parada, y yo después, claro, han ido saliendo jugadores, pero por así decirlo, que tuvieron un largo tiempo de fútbol, yo no tuve nunca una charla, nunca. Me fui a Coquimbo y el encargado de cadete me llamó para hacer una charla desde Coquimbo, por Zoom. O sea, ¿qué te dice eso? Que se persiguen. Entonces, eso es lo que yo un poco siento, si siempre he sido crítico de esas cosas. Entonces, claro, cuando uno ve de repente el tema de la selección hoy día, eso va pasando. Acá en Chile es según los momentos igual. ¿Cuántos hablaban de que Arturo no tenía que estar en la selección? Y los dos sabemos que Arturo tiene que estar siempre en la selección. Por ahora tiene que estar. Porque es un plus diferente. Y lo puedes poner 30 minutos. O lo puedes poner un tiempo entero o un partido. Te da algo. Pero es lo mismo de anoche, po. Anoche, ¿qué pasó en Colo-Colo? O sea, si tú tienes a Arturo, en la época que estábamos nosotros, bueno, había muchos más jugadores, pero si tú mirabas para el lado, en mi época que yo estuve, sí o sí ganamos. Sí o sí ganamos. Yo después estuve en Coquimbo a Bocellur, a Carmona, a Esteban, y yo dije, bueno, vamos a salir campeones. Entonces, más o menos tú sabes con quién te vas relacionando, dónde vas sacando. Claro, pues entonces tienes que tener esa gente siempre. Y ahí cuando... Pero, insisto, acá tenemos un problema de celos terrible en Chile. Nosotros los mismos chilenos nos tiramos para abajo, nos reventamos. El que, en realidad, para no argumentar o irme más en lo profundo, tenemos un gran problema y todo lo que de repente va escuchando alguien de alguien que no entiende mucho, la gente lo va repitiendo porque no se da el tiempo de pensar, de argumentar en lo que yo pienso, lo que yo creo, entender un poquito más del juego. Entonces siento que eso ha ido tirando un poquito más atrás la selección, y si uno ve los nombres hoy día y los chicos como están, no deberíamos estar ahí. Pero hemos llegado ahí por algo. Y esto tiene que ver también con la organización de
del tema de los partidos, de cadetes. No tienen partido acá te limitan con el tema de las inscripciones con los cadetes, no juegas partido, entonces es muy complejo. O sea, no puedo hacerlo jugar desde no sé, Arica a Puerto Montt, es mucha plata. Luchito, mejor compañero de equipo que tuviste en tu carrera. Mejor compañero de equipo. ¿Qué tuviste en tu carrera? No, mejor amigo. No, mejor compañero. Amigo soy yo, eso estamos claros. Nelson Tapia. ¿Verdad? Sí, y el otro día me lo topé y con mi amigo lo compartí. Lo que pasa es que cuando me tocó ir a la selección, iniciando, tenía 18 años más o menos, siempre tuve una buena palabra. Es más, concentré con él una eliminatoria de Venezuela-Bolivia. Siempre nos tiran ese Venezuela-Bolivia juntos. Y estuvimos en Calama y la verdad que siempre se portó muy bien. Por eso que hago la diferencia, o te preguntaba Claro, si claro. era mejor amigo. Pero No, compañero. muy buen compañero. El rival más difícil que enfrentaste. El rival más difícil que enfrenté. Fue con un partido en Brasil de un paulista. Ponte Preta. Lo que pasa es que me tocó un tipo, o sea, no me acuerdo el nombre, nada de eso, pero yo creo que en los 90 minutos, 89 minutos, Te encaró. me pintó la cara. Y bueno, perdimos, pero nunca me olvido de ese partido y jugamos, bueno, mal, pero un tipo tenía que haber anotado el nombre, él le pidió la camiseta, bueno, no pidió camiseta porque acá te matan. Pero ese partido no me lo olvido nunca. Te estoy hablando de un equipo de primera vez de esa época. El técnico que más te marcó en tu carrera, de todos los que estuviste. De todos, El que más te marcó. Bielsa. ¿Sí? Yo tuve dos, por así decirlo, ¿cómo se llaman? Los mini ciclos. Solamente nunca fui con eliminatorios con él. Pero un tipo capo. Yo diría que es el tipo que solamente con los trabajos que hace te abre un abanico de posibilidades para poder jugar, hacer movimientos, generar, crear. Y lo otro bueno que tenía, que un poco el tema de los trabajos los va sacando de los mismos jugadores, por la capacidad de los mismos jugadores. Entonces no es que esté inventando. Tú de repente ves técnico inventando cosas, pero este tipo la va sacando los mismos futbolistas. Entonces creo que los 2 periodos esos que estuve con él, claro, era un tema desgastante, porque tú sabes cómo trabajaba, pero un tipo que de alguna otra forma abrió un poco el pensamiento de todo lo que puede hacer en el fútbol. El estadio donde jugaste que más te impresionó. Yo diría que... Jugó muchos. No, ¿sabéis qué? El de Benfica. Mira. No me acuerdo el nombre, yo soy muy malo para recordar, pero ese estadio me impresionó. Aparte que ese estadio, antes del partido te saca no sé si un águila. Un águila. Sí. Entonces, ¿Es verdad eso? Sí, en cada partido. Y sí, vuelve después a su mismo lugar. Sí. Es como cuando usted sale, después vuelve a su mismo lugar. Voy a quedar callado, no voy a responder. Un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir. No, que no se puede cumplir. Pero un sueño por cumplir es de lo mismo que te estaba hablando. Es poder ayudar a muchos jóvenes a mejorar su vida. Mira. Un equipo que te hubiese gustado jugar y que no tuviste la oportunidad de... Deportes Concepción. ¿Sí? Es que no jugué. No jugué ahí, pero ya aparte que es tarde. hincha. ¿Vas a ver Ahora al se Conce, podría no? volver, ¿o no? ¿Vas a ver al Conce, no? Ah, ¿Vas a ver al Conce jugar? Al Conce no, o sea, hoy día está la posibilidad, porque está en primera vez ya, de verlo. El otro día lo vi un poquito, pero espero que siga mejorando y que en realidad soporte el proceso, porque es un equipo totalmente de primera. Para mí es Concepción, Vial, son equipos demasiado fuertes de la zona que también le hicieron mucho daño. El mejor futbolista chileno de todos los tiempos, para ti. De todos los tiempos. Para ti. Siempre está esta discusión porque yo no vi a Don Elías. Me he topado 2 veces. Es como hablar con
con el tío Carlos Caselli, que le digo yo, es cuando tú te sientas con ellos, los escuchas, es increíble que podrías pasar todo el día escuchando su historia y todo, pero yo creo que por todo lo que significa, lo que es, y por su personalidad, su carácter, me quedo con Arturo Vidal. Para mí el mejor de la historia. Lamentablemente no he visto a Don Elías, pero bueno, también hay un poquito está la pelea, pero si yo tuviera que ir por uno, iría con Arturo. La mejor serie ¿Qué serie? de película, po, Luchito. Es que no veo, es que diría la Biblia, que la vi. Ah, por eso. Bueno, yo también la vi. La vi. Entonces, y como la hacen los gringos, bueno, porque si la que hacen en otras partes es media falsete, usted sabe. Tu posición ideal dentro del campo de juego. ¿Qué te vimos por la izquierda, por la derecha, de puntero, de volante, lateral? Volante por derecha en una línea de 3. Siempre me Volante gustó. por derecha con línea de 3. Sí, un rombo ese. Sí, sí, sí. Es que ese juega en la U de Conce igual. Que jugaba el Coto Rivera. No, Freddy Segura, el Coto Rivera y yo. Y después teníamos a Maquiño. Maguiño. ¿Tu número preferido? Jugaste con varios. El 7. ¿Por? Por un tema bíblico. Bueno, en Palmeiras no puedo usar el 7, tuve que poner el 7-7. Así que está el número, pero sí, siempre que tiene un sentido para mí demasiado importante, de perfección. Y la última, aquí esta la tengo, esta la hice yo. Claramente ya sabemos cuál es la respuesta. El mejor podcast donde usted ha estado. ¿El mejor qué? Podcast. ¿Dónde ha estado? Soy de Fierro. Muy bien, gracias, amigo mío. Respóndeme, hombre. El mejor Es que podcast. si yo lo haría contigo, ya tengo el nombre. Los Fifi. A ver, ¿cuál? Los Fifi. Fierro Figueroa. Muy bien, vamos a hacer. Vamos a hacer podcast. No, muchas gracias. Amigo por mío, la muchas invitación. gracias. La verdad, muy contento y agradecido de poder conocerte un poquito más. No solamente yo, sino que la gente también que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Así que nada, un honor poder tenerte y gracias por aceptar la invitación. Ah, sí, mira, me estaba olvidando. Antes de terminar, Luchito, nosotros tenemos esta pelotita donde todos nuestros invitados Firmando. la firman. Si la vas viendo todos los invitados que tenemos. Esta está No, muy sí he grande. visto, sí. ¿Cómo no voy a ver Esta es la más linda, tu siempre digo programa? yo. Esta es la más linda, digo yo. Calule. ¿La contaste esa ahí? Es feo de lunes. No, pero yo no estaba. Pero Lo que te la pasa es que sabes. sí, la sé muy bien. El otro día hablé con tu amigo. Muestre el optimismo ahí para la cámara. Ahí sí. está, acá. Cámara 1, cámara 2, cámara 1. Ahí está. Muchas gracias por la invitación. Amigos, Lo muchas gracias. espero en Machalí. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros y nada, nos vemos la próxima con otro invitado que vamos a tener para ustedes para que también lo puedan disfrutar. Fuerte abrazo y nos encontramos la próxima. Chao, chao. Chao, Facebook.